La cuenta de TikTok que aparece en pantalla pertenece a una mujer cuyo contenido no está relacionado con lo paranormal. Sin embargo, una noche las cámaras de seguridad instaladas en la habitación de su hijo captaron algo verdaderamente escalofriante. En el video se logra ver una figura oscura detenida en una de las esquinas de la habitación. Lo más inquietante es que en un momento parece acercarse el niño con lo que parece ser su brazo. El pequeño, profundamente dormido, no reacciona ante lo sucedido. La próxima vez que tu hijo te diga que revises bajo la cama o en el armario antes de irse a dormir, no dudes en hacerlo. En esta ocasión, una pareja de esposos se encontraba descansando tranquilamente, cuando de pronto la mujer se despertó de golpe en medio de la noche tras escuchar extraños ruidos provenientes del piso de abajo. El esposo aún se encontraba profundamente dormido. En cambio, la mujer reunió valor, tomó su teléfono y decidió ir a revisar por su cuenta. Lo que captó a continuación fue escalofriante. Okay, guys, it's after 2 in the morning and I just got up. Jamie's still... What in the hell? Jamie's still asleep. Oh my god, oh my god. These cupboards, I'm so afraid of them opening. I'm just gonna shut the water off here. Oh my god. I just shut that off and that is rolling. Look at this thing. It's rocking back and forth. Oh my god. Leave me alone. Jamie? La mujer descubrió que no había un intruso, sino lo que parecía ser un poltergeist. Finalmente, fue rápidamente hacia el dormitorio para avisarle a su esposo lo que estaba sucediendo. Real o no, tú decides. En el siguiente video publicado por la cuenta de TikTok que aparece en pantalla, un hombre que trabaja como guardia de seguridad en una tienda de ropa detecta algo fuera de lo común. Mientras revisaba las cámaras, notó a un cliente con un comportamiento sospechoso. Pensando que podría tratarse de un robo, decide observar detenidamente, pero pronto se da cuenta de algo mucho más inquietante. Look right here. Look right here. Right here. Look. Look, watch. What is that? What is that? And it's just gone, bruh. Look at this. It's there, and now it's not. It's there, and now it's not, bro. What is that? Bruh. What is that? What is that? And then it's just gone. Bruh. What is that? One more time. Bruh. What is that? What is that? Se puede observar una figura pequeña al lado de la pierna del hombre, la cual desaparece repentinamente sin dejar rastro. Lo más desconcertante es que el cliente no parece notar nada, pero el guardia, al revisar el video, queda impactado por esta extraña anomalía. Hasta ahora no ha podido encontrar explicación lógica para ello. ¿Y tú, qué opinas respecto a este video? ¿Crees que fue un fallo de cámara? ¿O estamos frente a algo verdaderamente sobrenatural? Te leo en los comentarios. Durante su turno nocturno, dos guardias de seguridad escucharon fuertes golpes provenientes del piso superior. En ese momento, pensaron que podría tratarse de un intruso o aún peor, de algo mucho más siniestro, por lo que decidieron revisar las cámaras de seguridad, y esto fue lo que captaron.
Cuando revisaron el video, notaron que el lugar estaba completamente vacío, sin rastros de personas o movimiento. Al principio, pensaron que tal vez un estante cayó por sí solo, pero antes de completar su idea, ocurrió algo inquietante. Los casilleros comenzaron a vibrar y una silla de ruedas se movió sola. Definitivamente, no era un intento de robo, era una clara manifestación paranormal. ¿Y tú, qué crees que esté ocurriendo en este lugar? Déjame tu opinión en los comentarios. El canal de YouTube que ves en pantalla se dedica a subir contenido de investigaciones de lugares abandonados, y en el siguiente video investigan un complejo abandonado en un bosque de Indonesia. Mientras recorrían sus pasillos en ruinas, sintieron que una presencia los acechaba desde la oscuridad. Langsung kita lanjut ke ruangan Allah. Kita langsung lanjut ke bangunan sini aja pemirsa. Kita langsung lanjut uji nyali. Karena kita udah 2 bangunan kita explore dan kini sudah saatnya uji nyali. Baik, yuk ikuti saya. Allah. Gerak dengan sendirinya. Tadinya botol ini ada di atas ini pemirsa. Poco después de comenzar la exploración, una botella de agua fue lanzada con fuerza al suelo, pero lo que vino después dejó claro que algo maligno había despertado. Allah, terdengar dari suara sini pemirsa. Allah, dingin sekali sini pemirsa. Terasa dingin sekali. Allah. Sini seperti, bukan seperti ya emang. Ada ini ada sarung. Allah, sarung terbengkalai. Suara aneh, langsung suara aneh tadi. Suara aneh. Una figura translúcida blanca aparece deslizándose suavemente por el marco de la puerta. El investigador, sin darse cuenta de esta presencia detrás de él, siguió grabando hasta que ocurrió algo inquietante. Malam. Allahumma salli ala Muhammad. Semakin kencang suara yang berkokok. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wasallam. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allah. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allah. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allah. Seperti letupan. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah. Ya Allah, apa itu? Ya Allah. Ya Allah. Bang. 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 Bang, Bang Adi. Bang Adi. Buruan Bang Adi. Bang Adi. Bang Adi. Buruan Bang Adi. Allahumma salli ala Muhammad. Bang Adi, bang, buruan bang. Ya Allah, itu gerak lagi bang. Ya Allah. Siapa yang tiba pakai sendal tersenyum kira pulang. Al escuchar un ruido cercano, el investigador comenzó a cantar para ahuyentar cualquier presencia. Sin embargo, a mitad del canto ocurre algo que lo dejaría aterrado. Allah. Ya Allah. Sekelebat hitam dari sana. Ada sosok hitam. Hei, ente nantangin. Sini. Berantem. Allah. Menggema. Allah.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة في السماوات ولا في الأرض اللهم إليه مخرج يا الله. De forma repentina e inexplicable, el investigador fue arrastrado hacia adentro de una habitación por una fuerza invisible. Entonces, ¿podrá ser todo esto evidencia de algo maligno habitando este lugar? ¿O es toda una farsa elaborada? Tú decides. En el siguiente video publicado por la cuenta de TikTok que ves en pantalla, un hombre relata que lleva tiempo siendo testigo de inquietantes manifestaciones paranormales en su casa. A pesar de múltiples intentos por liberar esta propiedad de esta presencia, no ha logrado hacerlo con éxito. El hombre escucha extraños ruidos provenientes del baño y decide acercarse a investigar. Para su sorpresa, logra captar cómo la manija de la puerta se mueve por sí sola, como si alguien intentara abrirla desde adentro. Al acercarse, la puerta se abre lentamente por sí sola, revelando un baño completamente vacío. Asustado por todo lo que está ocurriendo, el hombre comienza a considerar seriamente abandonar su casa. Real o no, tú decides. Una mujer ha sido testigo de extrañas manifestaciones paranormales en su hogar durante más de 5 años. Lo más curioso es que estas actividades no ocurren constantemente, sino que se manifiestan de forma esporádica. Un día, mientras se encontraba lavando los trastes, las cámaras de seguridad captarían esto. Vemos que una de las puertas del armario se abre de forma abrupta y segundos después, un objeto sale disparado desde su interior con una fuerza inusual. Aunque diversos usuarios afirman que todo podría ser un montaje, solo tú tienes la última palabra. ¿Qué opinas sobre lo que acabas de ver? Escribe tu opinión en los comentarios. En el siguiente video presentamos a Melissa, una joven creadora de contenido que últimamente ha estado presenciando cosas muy extrañas en su casa. Dejemos que ella misma nos lo cuente. Estoy sola en la casa y se acaba de escuchar una puerta, o sea, como si abrieran una puerta. Específicamente la de la cocina, pero no hay nadie, solo estoy yo. Estaba aquí sentada viendo la novela y haciendo otras cosas, y aquí está la Chloe y la Sushi, y de este lado está el Coco y el Rujo, están ahí, acostados. Y la puerta de la cocina está cerrada. Esa puerta de ahí se acaba de escuchar de nuevo. Pero estoy sola. Suena algo y ella está pendiente. Se acaba de escuchar. No sé si ir. En las películas de terror suena algo y como que... Ay, no. Y ahorita se acabó de escuchar algo arriba y la puerta y una niña llorar al lado. Pero al lado no vive ninguna niña. Y esto yo sí les he dicho en videos, que siempre en la casa de al lado suena, o sea, se escucha como una niña reírse y llorar. Pero al lado no vive una niña. Se está moviendo la puerta.
sea, puede ser un fantasma. Prefiero que sea un fantasma. No hay nada. La Chloe hasta se bajó. Arriba yo no voy porque arriba sí me da miedo. Pero la Chloe está viendo para allá. Ay, no, yo me voy a mi cuarto. Como pueden ver, el ambiente de la casa se sentía pesado, sensación que no solo afectaba a Melissa, sino también a sus mascotas. Pero lo más inquietante sucedió noche después. Atentos. Quedé sola, o sea, literal, estaba totalmente sola. Arriba no había nadie, en este piso no había nadie, y abajo hay otro piso y tampoco había nadie. Y se movió la puerta de la cocina. Y lo peor es que no estaba ninguna ventana abierta, no había de algún lugar donde entre viento, nada. Y con esto les quiero contar que ayer me pasó algo porque salí al baño como a las 3 de la mañana y en el pasillo de la casa, les voy a enseñar. En este pasillo que es para salir del cuarto se ve directamente la sala, específicamente como que la ventana, esa parte de ahí. Y ayer que salí al baño, y la cosa es que había una silueta como de un señor parado en la ventana. Bueno, en realidad grabé. Vean ahí como una silueta de algo, y si se ve como que una luz afuera es porque el farol no se apaga. Vean, aquí le tomé captura y se ve mejor, es una silueta de alguien ahí parado como que en la ventana. Eso sí no me acerqué a ver, pero... Melissa logra ver una figura con forma humana en la ventana, aunque algunos piensan que podría tratarse de un montaje o algún maniquí que esté dándole forma a la sombra. La mayoría de personas le aconsejan tener mucho cuidado. ¿Recuerdas que en el clip anterior contó que al lado de su hogar hay una casa donde se escuchan cosas extrañas? ¿Crees que estos sucesos que Melissa está experimentando tengan relación con la casa de al lado? Te leo en los comentarios. En el siguiente video, un joven que trabaja en un hospital comienza a notar algo fuera de lo normal durante su turno de la noche, por lo que decide grabar, y esto fue lo que captó. This door keeps on opening and closing. Like, there's nobody here. I'm not doing the sensor, but it keeps on opening and closing. And I'm alone. I'm f***ing alone. Vemos como las puertas metálicas que requieren sensores para abrirse comienzan a moverse por sí solas sin que haya nadie cerca. Lo más inquietante es que debido a su peso no deberían abrirse con tanta facilidad. Sin embargo, el joven ni se inmutó con lo que estaba sucediendo. ¿Y tú, cómo reaccionarías en una situación como esta? Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.